Iricaminal-Juyú es un sitio realmente de gran importancia mesoamericana porque no solo es a nivel la zona maya, es toda Mesoamérica. Sabemos que por su ubicación en cruces de caminos, desde sus tiempos más antiguos, alrededor del año 1000 a.C., que es cuando tenemos la ocupación más antigua, el sitio es un centro de gran importancia. Vamos a extraer uno de los expedientes de decreto 900 correspondiente al área de Escuintla. Este se encuentra ubicado en el paquete 16 y nos va a permitir tener una idea de cómo se encuentran otros expedientes. Todos estos expedientes han sido organizados, inventariados. Porque este año 2014 yo cumplo 30 años de practicar las danzas de moros y cristianos en español y de toritos, que es mi danza fundamental, de la cual, con las visitas que hicimos con los principales del baile a las morerías de Totonicapán a alquilar los trajes, empecé a entender el sistema coreográfico, coreológico, o sea, el sistema danzario de las danzas del país. Pero cuando terminé graduándome, empezó entonces el convencimiento que siguiera a la universidad. En ese tiempo, por supuesto, viniendo de colegios católicos y de mujeres, yo decía, no, yo jamás me voy a sentir bien en la universidad, y bueno, toda esa parte de que no, pero él fue más tenaz. Y realmente entré a la universidad porque él me convenció y había que hacerlo. Entonces entré a un profesorado. La verdad me enamoré de la carrera. Me gustaba la formación, me interesó muchísimo la historia. Te digo más la historia, entonces así terminé en esa carrera. Bueno, a mí la clase que más me atrajo toda la vida en el colegio y para la que más o menos podía era estudios sociales. Para matemáticas nunca fui muy bueno, ¿verdad? Para idioma español tampoco y otras clases, pero la historia siempre me gustó, la geografía también me gustó. Entonces, cuando ya se iba acercando la hora de elegir carrera, al finalizar el bachillerato, me di cuenta que, bueno, Derecho me llamaba un poco la atención, Historia, fui al examen de orientación vocacional y obviamente salió Derecho, Historia y Económicas. Y entonces me decidí por Historia. Estaba en el último año de bachillerato, sentía una inclinación hacia lo social y muy particularmente a los aspectos históricos. No sabía yo que en la universidad había una unidad académica para poder estudiar, lo cual era mi inclinación. Había un catedrático que me daba estudios sociales y me dijo, debe de inscribirse en la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Historia. De esta manera, en el año de 1971, yo me gradué de bachiller en Ciencias y Letras. Entonces presenté a mi casa mi inclinación, por supuesto, no me dieron el visto bueno, por lo cual tuve que inscribirme en la última oportunidad, que fue en enero de 1972, y de esta manera ingresé a la Facultad de Humanidades. Con la fundación de la facultad se va a abrir por vez primera los estudios profesionales de historia en lo que en ese momento va a ser el Departamento de Historia. Y ahí vamos a encontrar puntos claves de interpretación de lo que hoy en día expresa y significa la Escuela de Historia en la actualidad.
También desde otra perspectiva, la fundación de la Facultad de Humanidades significó darle un corazón a la Universidad Liberal, que estaba disgregada en distintas, podríamos decir, en distintas unidades que fragmentaban el conocimiento y que lo hacían cada vez más especializado. La concepción de Arévalo, con todo ese humanismo que él trae y con toda esa filosofía que él ha leído y que sin duda alguna influye en toda esta concepción de una ciudad universitaria, implica también que sean creados los estudios de filosofía. Y al crearse la filosofía, conjuntamente con toda esa gama de ciencias humanistas, va a fundarse entonces el corazón de una universidad, el centro de una universidad y por lo tanto la Facultad de Humanidades, con sus estudios de historia, de psicología, de pedagogía, de muchas ciencias más, va a consolidarse en el corazón también del proyecto revolucionario. Sin embargo, la primera generación de historiadores va porque muchos de ellos van a continuar sus estudios desde la perspectiva materialista, pero muchos otros también no. Entonces van a generar como también un discurso que posteriormente se va a convertir en un discurso positivista, como lo he indicado. Digamos, en la Facultad de Humanidades estábamos acostumbrados a tener un gran respeto por los catedráticos. Casi no se les podía hablar en los corredores, por ejemplo. Si uno quería una entrevista, tenía que solicitarla. La historia que enseñaban en Humanidades era una historia narrativa, descriptiva, anecdótica, enfoque hacia lo político, pues la historia de las luchas políticas, la historia de grandes personajes, un enfoque voluntarista de la historia, ¿no? La voluntad de los grandes personajes, los héroes de la historia. Yo me recuerdo que fue un movimiento que iniciamos los estudiantes de los últimos años de la Facultad de Humanidades, cuando vimos las falencias que había en toda la enseñanza de la historia en nuestra facultad. En eso se vino ya el proceso ya de la separación, una separación que nosotros en realidad no queríamos. Y aquí sí quisiera decirte que como todas las cuestiones de carácter político y coyuntural, el momento histórico era muy importante. Lo que ha habido siempre en torno a la creación de la Escuela de Historia es esa ruptura, pudiéramos decir, con un claustro predominantemente con una posición historiográfica positivista, aunque no fuera el caso de todos, con una opción política ideológica más bien ligada a los gobiernos surgidos después del 54, etcétera, etcétera, y un estudiantado más radicalizado. Porque lo que planteábamos en el fondo era retomar lo que estaba pasando en el resto del mundo, una consideración de la historia como ciencia, por ejemplo, ¿no? Por supuesto muy ligada a las teorías, como se llama, sociales de la historia. Entonces, estudiar estructuralismo, marxismo, y en fin, todo ese tipo de planteamientos eran fundamentales, porque en la Facultad de Humanidades se seguía manteniendo la historia como una humanidad, pongamos, ¿no? Entonces, era una especie de ver la historia como un elemento del espíritu, pero nada más, por ejemplo, ¿no? Es decir, con una forma aún muy tradicional de hacerlo, que nosotros la acusábamos de positivista, ¿verdad? No se quedaba ahí, pero digamos era la acusación. La Facultad de Humanidades y los estudios de historia se realizaban en este edificio que tengo a mis espaldas. Era conocido como el edificio H. Aquí estaban todas las carreras que impartía la Facultad de Humanidades, hablando en ese sentido la licenciatura en Filosofía, la licenciatura en Letras, la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación, la licenciatura en Psicología. Roberto Díaz Castillo es uno, pero el otro era Casali, Augusto Casali, que jugó un papel importantísimo, es decir, muy activo, pongamos, dentro de los mismos profesores. El resto de profesores fue más
más viendo cómo se movían las cosas, ¿verdad? Y entonces se actuaba en función de eso. Nos acercamos mucho a Severo Martínez, que nos hablaba y nos apoyaba en dar una serie de planteamientos. En humanidades, en primer lugar, el partido era muy importante, pero no tenía el monopolio de la organización en humanidades, ¿verdad? Es decir, también las FARC, ya viéndolo ese y lo que iba a ser el EGP, tenían una presencia de alguna manera. Entonces yo creo que eso habría que relatar. Pero había gente que tenía conciencia política sin estar organizada y que tenía un criterio académico, pues. Una universidad en juega, muy politizada y con esa rectoría, ¿verdad?, de Valdavellano, que da unas esperanzas a que la universidad se encauce como una casa de estudios ligada a las cuestiones sociales. Y precisamente toda esa juventud, esos nuevos ideales, son los que estuvieron presentes en el año de 1974, cuando se funda la Escuela de Historia. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. En 1974, la Facultad de Humanidades ya tenía este edificio en propiedad y aquí estábamos los estudiantes del Departamento de Historia. Y fue acá, en este edificio, donde se concretizó el movimiento estudiantil, que tuvo el apoyo de 6 docentes para transformar el Departamento de Historia en Escuela de Historia, el cual logró concretizarse el 21 de agosto de 1974 en la sesión del Consejo Superior Universitario de ese día. Ese mismo día del Consejo Superior Universitario, todos los de la escuela, ahí hasta la madrugada estuvimos, hasta que se dio la decisión. Y como ves, la decisión se dio a través de una figura que es la escuela, que había sucedido con psicología, que es una figura que ahora quizás se ha quedado corta. En 1975, la Escuela de Historia, ya como unidad académica independiente de la Facultad de Humanidades, inició su vida en este espacio conocido como Edificio A, al cual fuimos trasladados y el cual íbamos a compartir con la Escuela de Trabajo Social recién fundada y a la vez con estudiantes de la Facultad de Agronomía. Y en el 75 pues ingresé con la primera promoción ya de la Escuela de Historia, ¿verdad?, donde me encontré con estudiantes que venían de la Facultad de Humanidades. Los catedráticos que teníamos pues eran catedráticos de reconocido prestigio. Yo los recuerdo, por ejemplo, al doctor Jorge Solares, al doctor René Poitevin, al doctor Gabriel Aguilera, fundamentalmente, ¿verdad?, que eran los catedráticos que tenían un prestigio reconocido en esa época y que ofrecían sus clases de manera regular. Al margen del ciclo introductorio, pues indudablemente habían estudiantes que venían de la Facultad de Humanidades y a quienes se les asignaban catedráticos. El 4 de febrero de 1976 tuvo lugar en Guatemala el terremoto más devastador del que se tiene noticia. Su intensidad fue de 7.5 grados en la escala de Richter. Afectó un área de 27.000 kilómetros cuadrados que abarca una franja de 360 kilómetros de largo por 80 de ancho. Pues mi primer día de clases en la Escuela de Historia fue el lunes 3 de febrero
anterior al terremoto del 4 de febrero de 1976 y prácticamente la experiencia de relación con la Escuela de Historia fue la incorporación de las y los estudiantes a las brigadas de rescate por el acontecimiento social que había habido con el terremoto. Nosotros entramos y no tuvimos casi clases porque venimos aquí, empezamos esos días las clases, llevábamos una semana, 2 semanas de clases cuando lo del terremoto. Y lo del terremoto, si recordarás, interrumpió como por 3 días absolutamente todo, porque no se podía circular por ningún lado, la cuestión de la emergencia fue tan grande. La Escuela de Historia, catedráticos y estudiantes se volcó a rescatar lo que podía rescatarse de los escombros que dejó el terremoto en cuestiones de arte y de cultura. Este hecho telúrico va a significar, no solamente para la Escuela de Historia, sino que para la misma universidad y para el mismo país, el reencuentro con toda una serie de dificultades o debilidades o problemas de carácter estructural, que sin duda van a concienciar más aún, digamos, a estudiantes, a profesionales y universitarios. En mi caso, me incorporé a los grupos de trabajo en la zona 3, en los barrancos de la zona 3, en donde estuvimos colaborando con el descombro, el acompañamiento de las personas, y fui de las privilegiadas que fundamos Tierra Nueva a partir del contacto que se tuvo con Julia Esquivel y el MONAP, que fue una experiencia muy interesante porque éramos estudiantes jóvenes, 17 años, yo todavía entré con fe de edad a la Escuela de Historia, e inmediatamente nos empezamos a incorporar en una visión política y social que nos llevó a la praxis prácticamente desde el primer día que iniciamos nuestras actividades en la Escuela de Historia. Y después del terremoto del 76, ahí en esa cafetería del edificio A, donde había una de aquellas funny face o aquellas caritas sonrientes, había una carita sonriente y decía abajo, sonríe, el marxismo avanza. entonces ahí nos reunimos y pues entre todos se tomó la decisión, ¿verdad?, de que íbamos a ir a San Andrés Itzapa. San Simón de San Andrés Itzapa fue rescatado de las ruinas de su viejo templo y llevado al nuevo, todavía en construcción, que ofrecía más seguridad. San Andrés Itzapa es otra de las poblaciones que quedó totalmente destruida. Y el difunto mi padre pues había construido su primer casa de adobe, ¿verdad? Y ese día la íbamos a estrenar. Resulta, eso es algo que quisiera contarles porque fue lo más doloroso para nosotros, ¿verdad? Porque era la primera noche que nos pasamos a esos cuartos. Había otro grupo que permaneció ahí, ¿verdad? Otro grupo que permaneció en San Andrés Itzapa. Porque hicieron una casa de campaña, una casa de campaña, y ahí se pusieron a vivir como en la Comuna de París. A cargo de la reconstrucción de parte de la cooperación internacional estaban unas organizaciones religiosas canadienses. Ellos tenían un proyecto de modernizar la estructura urbana y uno de los propósitos era, por ejemplo, alinear las calles, ampliarlas, quitándole 1 metro de frente a las casas para hacer unas calles más amplias, más rectas, más alineadas. Y esto fue algo a lo que los compañeros estudiantes de la Escuela de Historia se opusieron rotundamente. Yo recuerdo muy claramente que Fernando Rodríguez, Faustino Collado y Tito Berganza se pararon frente a los tractores para impedir que se hiciera esa destrucción de las casas. No se dejó porque, como decimos, pues en ese tiempo, pues a pesar de que la gente estaba con dolor y todo, pues permaneció pues su autonomía.
y ellos dijeron de que preferían de que se quedaran las calles como estaban, y así están ahora todavía. Y fue como así que la Embajada de Canadá mandó la ayuda directamente con las casas de Canadá, las prefabricadas, que eran de plywood. Tenían también un piso de madera. Una de las primeras reacciones, bueno, no eran casas adecuadas para el clima de San Andrés Iztapa, pero ante la necesidad, pues la gente las aceptaba. Y algo que pasó y que disgustó grandísimamente a los canadienses fue que el piso de madera fue arrancado, en casi la generalidad de los casos, y esta madera misma servía como combustible para el fogón. Todavía se ven en las comunidades de que las familias se reúnen, hacen el fuego en el centro de la casa y ahí calientan las tortillas y todo. Y ellos absolutamente indignados porque su donación estaba siendo destruida. Los estudiantes y los profesores tuvieron que explicarles cómo eran los procesos de vida, cómo esas casas no eran adecuadas para el clima de San Andrés Iztapa. El edificio A fue sede de la Escuela de Historia durante todo el año de 1975 hasta los primeros meses de 1976, cuando en abril de ese año un movimiento estudiantil decide que se tome el edificio S1 para que sea ya la sede de la Escuela de Historia. Es así como el Domingo de Ramos de ese año se nos convoca para que asistamos a la ciudad universitaria y todos traslademos los escritorios que estábamos utilizando en el edificio A a este edificio S1. Posteriormente, ya a pasar la emergencia con el terremoto, se tomó el edificio S1, que es donde estamos ahorita. Estudiantes de la Escuela de Historia fuimos los que en primer lugar llegamos, digamos, al edificio para poder contar con un espacio adecuado, ya que en el edificio A no solo estaba muy restringido el espacio, sino que había muy malas relaciones con los compañeros de agronomía. El ciclo de martirologio que implica de mayor militancia o de militancia abierta de la Escuela de Historia, pues tiene su punto de inicio con el asesinato o muerte de Tito Berganza, y creo que culmina más o menos con el asesinato de Peña. El primer agredido que yo reconozco aquí es Arturo Berganza Bocaletti, Abilio Arturo Berganza. El asesinato y muerte de Tito tuvo una trascendencia nacional. En la Escuela de Historia, pues evidentemente se consideró que fue un acto realizado, impulsado, como era ya frecuente, por las fuerzas de Shell Lávero García, y precisamente se hizo una denuncia. Arturo Abilio Berganza Bocaletti había caído, asesinado en la ciudad capital, y había sido advertida a la escuela de que no se quería ningún tipo de homenaje o de velación de restos. Sin embargo, Tito fue llevado al auditorio de la escuela del edificio S1 y esa misma noche la escuela fue allanada. Sus archivos fueron saqueados y fue, digamos, un presagio de lo que ya posteriormente vendría, que fue el asesinato de Irma Yolanda Reyes y Reyes y de Guadalupe Navas de Andrade en condiciones
terribles también, ¿verdad? Y así también posteriormente Medina, ¿verdad? El licenciado Medina y muchos estudiantes que tuvieron que salir al exilio. Dame más tiempo, vida, para conocerte aún. Dame un poco más de sangre que la que llevo en la carne. No me alcanza, dame más ojos y manos, vida. En los años 80 hubo una persecución política tremenda con la Universidad de San Carlos y había escasez de catedráticos en el área de arqueología y en sí en toda la escuela de historia. Entonces los compañeros de arqueología nos vimos en la necesidad de tener que asignarnos cursos de antropología y de historia. Ese año le asignan más dinero a la piscina de la Universidad de San Carlos que a la propia escuela y se decide tomar las instalaciones en protesta para que le asignen un presupuesto decoroso en esos años. Pero también hacemos otros grandes cambios porque el trabajo social estaba estrangulando totalmente a la escuela de historia en relación a espacios. Y con un poco, no de fuerza bruta, pero sí de presión, se logra sacar a todas las compañeras de trabajo social del tercer nivel, se toman las aulas que ellas ya se habían apoderado de esas y entonces ya logramos tener un laboratorio de materiales arqueológicos que también sirve para llevar dibujo arqueológico. Se logran tomar más cubículos para los maestros y tener más aulas para impartir las clases del estudiantado que empieza a crecer en ese momento en la escuela. Las prácticas era otra tragedia porque no había, punto, no había posibilidad y uno personalmente las tenía que buscar, no como hoy que hay una persona asignada de parte de la escuela para supervisar prácticas. En aquel tiempo no había eso. Entonces teníamos que ver cómo lográbamos eso. Pasaron en mi caso los 5 años, no habían oportunidades. En 1986, después de muchísimos años, se logran las primeras prácticas de campo para estudiantes con presupuesto de la Escuela de Historia. Es cuando Marco Antonio Leal y el licenciado Óscar Gutiérrez se animan a llevarse a 25 estudiantes a sacar las primeras prácticas de campo. En ese tiempo hay unas 3 generaciones conviviendo, ¿verdad? Hay la generación, digamos, de Juan Pedro y el primer grupo que se forma profesionalmente y se gradúan los primeros arqueólogos entre el 80 y 85, ¿verdad? La generación, digamos, que entra en los 70, digamos, 78, 79 y se forma en los años 86, 88. Y nosotros que entramos, pues el grupo de las generaciones, promoción 82, 83. Luego ingresa otro grupo de estudiantes bastante grande y el área de arqueología se divide en 2 grupos. El famoso grupo 4 Ajau y el famoso grupo Tepeu. Uno con la arqueología social y el otro con la arqueología cultural. Cada generación tuvo también sus grupos. Juan Pedro tuvo su grupo, fue el grupo que trabajó en Tikal, precisamente en el proyecto macro.
La promoción, digamos, generación posterior, que era el grupo de Mario Flores, de Donis, de Ovidio Navarro, de Ponciano, incluso el Sachán estaba ahí también, Donaldo Castillo, que fue el grupo también que vino a cuestionar un poco la situación de la arqueología en ese momento. Entonces se propone la semana de diagnóstico del área de arqueología y entonces cada grupo va a hacer una propuesta, ¿verdad?, de lo que considera que debe ser el área de arqueología. Eso no se ha vuelto a dar en la carrera, en los años que yo tengo de estar en la Escuela de Historia, fue único. Se discutió durante esa semana, ¿verdad?, qué era lo que se pretendía. Por supuesto, Cuatro Ajao quería que la arqueología social latinoamericana fuera la doctrina que siguiéramos los arqueólogos de la Escuela de Historia. El grupo TPU era más abierto y se movía más por la línea del materialismo cultural y estas ideas del neoevolucionismo. Claro, la Escuela de Historia fue fundada en el 74, ¿verdad?, pero la ECO del 80 creo que dio los cimientos de muchas cuestiones. Había, a pesar del contexto muy difícil, pues había un clima de convivencia, de ir más allá de lo que estábamos aprendiendo, ya que bibliográficamente pues era difícil tener acceso a libros, ¿verdad? Y aunque en esa época la lectura era difícil porque no teníamos libros, ¿verdad? Entonces era fotocopias los que sacábamos y no había la facilidad del internet. Entonces las fotocopias de los mismos libros de los docentes muchas veces. Entonces en ese sentido ellos eran muy solidarios con nosotros, dándonos acceso a toda la bibliografía que ellos tenían. En ese momento nos quedamos solo 30 estudiantes. Me recuerdo bien, y que son 30 porque Julio Galicia, que era fue un gran director, nos contaba a todos y no se iba del edificio hasta que no nos había sacado a todos. Julio Galicia, en su vehículo, su camionetilla azul, nos metía a todos jateados ahí sí que para podernos sacar, y era un hombre que no salía del edificio hasta que todos los alumnos, y él nos iba a dejar a nuestra casa, porque la mayoría no teníamos vehículo. La Escuela de Historia permanecía cerrada por múltiples razones, ¿verdad? La toma de la Petapa, la quema de llantas, que era constante, o trabajo social que tomaba el edificio, o la Escuela de Historia. Hubo semestres en donde no, prácticamente llegábamos solo a darnos cuenta que estaba o cerrada la universidad o cerrado el edificio, ¿no? Eran años muy irregulares. Tuvimos excelentes catedráticos, René Poitevin, ¿verdad?, que un académico de mucho peso para la sociología guatemalteca en esa época, acababa de regresar él de Francia. Luego también estuvo Mario Roberto Morales, que también acaba de regresar de Europa, de Italia, ¿verdad? Él nos dio un curso de filosofía. Entonces, cuando yo llego en el 78 a las escuelas, llego como profesor de filosofía, ¿no? Pero no se llamaba filosofía. No me acuerdo cómo se llamaba, pero eran las áreas comunes famosas, ¿verdad? Y lo que enseñábamos era marxismo, ¿no? Era materialismo histórico, materialismo dialéctico. Steve Stewart, ¿verdad?, que nos daban cursos de lingüística, también especializado. Estaba Jorge Solares, el doctor Jorge Solares, ¿verdad? Guillermo Pedroni, ¿verdad?, que venía de la Argentina con nuevos conocimientos y como que vino a renovar también un poquito nuestra formación. Otro de los profesores que yo podría recordar es Azzo Ginelli, un italiano que él nos daba etnología. Como profesionales antropólogos casi no tuvimos, ¿verdad? Solo Guillermo Pedroni, que había venido de Argentina. Y él fue, digamos, nuestra inspiración como antropólogos, porque los demás eran sociólogos, abogados, arqueólogos, eran de otra carrera. Entonces, el que nos transmitió el amor por la antropología fue el licenciado Guillermo Pedroni, ¿verdad?, que traía un bagaje teórico, me imagino yo, de Argentina. La salida de muchos profesores que eran, digamos, la marca que creo que tenía la escuela como formación, de Guillermo Pedroni, de Stuart, Hugo Zelaya también en esa época. Y luego, pues, auxiliar en el Instituto de Antropología, Instituto de Investigaciones Históricas de la escuela, ¿no?
Y ahí comenzamos a tener verdaderamente un trabajo de investigación que creo yo que es el que terminó formándome en la Escuela de Historia, ¿no? Trabajo que hicimos inicial con Olga Pérez, que ella lo coordinaba en Patsicía con respecto a las hortalizas de exportación, aprender a ir al campo, aprender a tener un trabajo de equipo. Esa parte pues creo que sí fue muy sustantiva en mi formación. Tener trabajo de archivo, de poder trabajar con un equipo de personas que en ese momento eran con las que hicimos realmente espíritu de cuerpo, ¿verdad? Siendo ya coordinadora de la carrera de antropología, empezamos a tratar de articular programas con perspectiva estratégica, ¿verdad? Ya superar aquello de los cursos aislados, y uno de los primeros programas fue con Mario Lungo Uclés, que fue el programa centroamericano de antropología. A partir de la comunicación y el contacto, de la necesidad también de ir buscando una interpretación mejor, más adecuada, más profunda sobre la realidad étnico-nacional en Guatemala, que superara el folclorismo, como se había venido viendo a la población indígena, o el culturalismo que había prevalecido en los estudios antropológicos a nivel nacional e internacional, pues se creó CENAL para poder hacer una reflexión de cómo era la opresión que el Estado guatemalteco hacía en contra de los pueblos indígenas y los dividía para que no pudieran tomar el camino de la revolución, porque para eso fue que se creó CENAL. Sin embargo, como nace en el seno de la Escuela de Historia, se vuelve un programa académico, adscrito a la carrera de antropología, que ya coordinaba yo, y al Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia. Ya para ese momento, intelectuales de la talla de Héctor Díaz Polanco, de Gilberto López Rivas, de Luis Felipe Bate, de Manuel Gándara, posteriormente de Fernando López, con la participación de Agustín Cueva, de Gregorio Seltzer, de Rui Mauro Marini, de Hugo Semmelman, empezamos a configurar un programa. No se puede dejar de mencionar que ellos eran intelectuales que formaban parte de una estructura internacional de apoyo al proceso de lucha guatemalteca. Pero desgraciadamente no trabajé lo que hubiera querido trabajar en historia, ¿no? Porque en aquel tiempo no había ni medios tiempos, ni mucho menos tiempo completo, ¿no? Para dedicarse de lleno a la docencia y a la investigación. Entonces tenía que ver uno a cómo ajustar su tiempo en otras facultades. O sea que éramos catedráticos horarios muchos, ¿no? Pero en Guatemala, obviamente, de historia antigua aquí nadie lo va a contratar a uno. Y de historia medieval menos. Entonces había que pensar de lo que se denomina en la historiografía positivista de la historia moderna para acá, ¿ya? Por un lado. Y por el otro lado, en el periodo que a mí me tocó ya, digamos, hacer la licenciatura, definir la licenciatura con una tesis, la coyuntura, digámoslo así, de la discusión académica había caído, digamos, en un dogmatismo demasiado agobiante, ¿ya? Asfixiante, que impedía la posibilidad de un análisis crítico, digamos, a los postulados que se consideraban como los únicos valores a tomar en cuenta para definirlos como ciencia histórica. ¿Y cómo te diste cuenta que era la primera mujer graduada de la escuela? Me enteré cuando fue el festejo, cuando fue que se hizo un nombramiento, se hizo la placa, entonces me llamó, creo que la Olguita Pérez fue la que me llamó para decirme que era yo la primera persona y que me iban a contactar. Entonces me contactaron del Centro de Investigación de la Mujer, que fueron los que hicieron, ¿verdad?, el contacto. Simplemente me enteré así, nunca pasó totalmente en blanco por muchos años. Entonces tengo ahí por supuesto tengo el documento que nos extendió el consejo. Y bueno, nos invitaron a ver la placa, ¿verdad?, cuando se inauguró la placa.
Sí, fue consciente por esa inquietud de abrir los espacios y de saber también que hoy en día la población universitaria tiene más mujeres en su comunidad. Hoy en día la universidad ha ido cambiando tanto que la misma escuela de historia han ingresado más mujeres como estudiantes. Tenemos también dentro del cuerpo docente una gran cantidad de mujeres, y abrir esos espacios para que otras compañeras posteriormente también puedan optar en esa lucha por la igualdad de dirigir, en este caso, una unidad académica, como bien lo decía, pero que también se considere que la visión, la cosmovisión que puede tener una mujer ante el mundo, ante las cosas, ante la explicación de la realidad, del universo mismo, pues obviamente también es una visión distinta, hablando en cuestiones de género, hablando en cuestiones de posturas matizadas, de ver el mundo, de poder administrar, de poder llevar a cabo un proyecto no solo administrativo, sino también, como lo he insistido mucho, académico y científico dentro de una unidad académica. Caminal Juyú es un sitio con una larga ocupación que se inicia alrededor del año 1000 a.C., por seguro en el 800 a.C., y que tenía una gran dependencia con el tema del agua. Mire, lo que yo les he comentado muchas veces es la importancia que uno debe de darle al quehacer arqueológico, pero no solo como la ciencia, sino que también cómo contribuimos a la profesión, ¿verdad? Y todos tenemos una obligación de hacer algo más que solo nuestras excavaciones, nuestros reportes, sino que también devolverle a la profesión a través de poner en valor los sitios, a través de, digamos, de una serie de cuestiones como programas tal vez educativos que se pueden implementar, ¿verdad? Podemos decir que Tikal fue la escuela de los primeros arqueólogos, ¿no? A partir del 79, cuando el proyecto nacional Tikal pasa a manos del Estado, ¿verdad? Y a principios de la década de los 80 se realiza el primer gran proyecto con arqueólogos nacionales, en este caso dirigidas por Juan Pedro Laporte. Es donde arranca ya la arqueología propiamente dicha profesional, con profesionales guatemaltecos. Es decir, que ya se tienen las primeras bases sentadas para lo que hoy conocemos, que hoy la Escuela de Historia ya tiene una amplitud de zonas, de áreas, ya hay gente trabajando en tierras altas, todo, podemos decir que el génesis de toda esa amplitud comenzó obviamente aquí en Petén. Petén tiene tanto que el Atlas en los últimos 25 años no ha podido terminar de registrar todo lo que hay solo en el departamento del Petén. Pues bueno, es casi la mitad del país, ¿verdad? Y la más densamente ocupada en la época prehispánica, pero aún el Atlas sigue investigando el Petén. Tendrá cubierto, creo yo, un 60% del área. Este sitio arqueológico es parte de los trabajos que la Escuela de Historia realiza en la región del Motagua. En los últimos 3 años las investigaciones se han focalizado en continuar los reconocimientos arqueológicos acá en la región, y junto con un grupo de estudiantes del área de arqueología pues hemos emprendido esta labor de hacer el reconocimiento arqueológico. El sitio es de suma importancia ya que consta con un poco más de 2 kilómetros de largo, 2 grupos con recintos tipo acrópolis, que son como uno de los principales factores que determinan a un sitio arqueológico de primer rango en la región. Desde que se realizaron las investigaciones acá en la región del Motagua como parte de los programas de prácticas arqueológicas de la Escuela de Historia, se han evidenciado un poco más de 138 sitios arqueológicos. Dentro de estos, algunos con juegos de pelota, y en el último año que hemos intervenido nosotros esta región como parte del programa de estudios del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, pues hemos descubierto 2 juegos de pelota más que se suman pues al inventario cultural que se tiene de este tipo de rasgos arquitectónicos en la región. Nos encontramos
en la antigua ermita de los Dolores del Cerro, una de las 3 ermitas dedicadas a Nuestra Señora de Dolores que hubo en la antigua Guatemala, otrora la capital del reino. Antiguamente, Guatemala se caracterizó porque los proyectos que venían del exterior, fundamentalmente norteamericanos y europeos, enfatizaban en arqueología prehispánica. Sin embargo, Guatemala no solo tiene ese patrimonio, sino uno de la época colonial muy importante, que a través del tiempo y paulatinamente se ha sabido estudiar y valorar. Estamos acá en la iglesia de San Agustín, de la Orden de los Agustinos. Esta es una de las órdenes que van a estar presentes aquí en Guatemala, pero no van a estar en el proceso de evangelización, porque los que van a evangelizar van a ser los franciscanos, los dominicos y los mercedarios, pero sí van a tener su sede acá en Guatemala. Y esta es entonces la iglesia de los agustinos. Estamos comenzando acá por varios motivos. Primero, es la fachada bastante austera que nos permite ubicar los elementos que la conforman. Y después nos vamos a ir a hacer una comparación con la fachada de Santa Clara, que es otro contexto, ¿verdad? Se recuerdan que ya en clase hemos hablado de lo que es la fachada retablo. Esta es una fachada retablo porque proyecta el retablo como mueble que usualmente está en el interior de la iglesia, ¿verdad? Y habíamos dicho que el retablo es un mensaje materializado, es decir, por medio de las esculturas y las pinturas que conforman el retablo se está trasladando un mensaje a la población que ingresa a las iglesias y por lo tanto quien pasa por enfrente de una fachada podía interpretar estos mensajes. El Archivo General de Centroamérica cuenta con una serie de inventarios, catálogos, instrumentos de acceso que permiten que los usuarios puedan localizar aquellos temas de investigación que les interesan. Entre ellos se destaca este monumental fichero, que es el conocido como fichero pardo, que cuenta con 585,000 fichas de resumen, que contienen datos acerca de los documentos producidos durante el periodo colonial. Aquí, en esta parte de acá nos encontramos en el área destinada a los documentos coloniales. Es esta gran área la que le da el nombre al Archivo General de Centroamérica, puesto que es documentación que pertenece a las administraciones de las provincias en toda la región centroamericana. Si ustedes ven por el lado de acá, van a notar que los documentos procedentes de las provincias tienen sus identificaciones. El archivo ha pasado por distintos procesos de organización. Es una institución que tiene más de 160 años de existir, lo que hace que hayan habido evolución en los tratamientos archivísticos a lo largo de ese periodo. Entramos a la oficina, la responsable en ese momento era una agente, doña Ana Corado, y le preguntamos, ¿verdad?, qué tipo de material y qué tipo de oficina. Me dijo, este es el archivo de la PNC. Encontramos unos archivos metálicos. Y en esos archivos metálicos nuestra primera sorpresa fue encontrar que ahí estaban los registros de personas que habían sido ejecutadas extrajudicialmente, como era el caso, por ejemplo, de Manuel Colomargueta, del licenciado López Larrabe y de Alberto Fuentes Moro. En el lado de la entrada de la puerta principal hay un acceso a un segundo nivel. Y nuestra sorpresa fue precisamente enorme, porque todo el segundo nivel estaba completamente lleno, donde existían legajos
documentos archivados en anaqueles de metal y anaqueles de madera. Como siempre, ¿verdad? Tratando de buscar una muestra, buscamos en algunos archivos y en uno de esos archivos existía un expediente sobre lo que eran los juicios que se habían hecho durante el gobierno de Ríos Montt. Llegué, insisto, a las 8, nos pasaron a una sala, vi a Ríos Montt parado con sus abogados y a nosotros nos encerraron prácticamente en una sala. Mi gran sorpresa fue que cuando se leyó la sentencia, muchas de las cosas que respaldan esa sentencia están fundamentadas en lo que yo dije. Y a la vez me sentí como que era una devolución de lo que la sociedad guatemalteca me había dado en mi formación. ¿Qué experiencia saqué yo de ese juicio? Bueno, primero un miedo tremendo. Yo soy muy sincero. No en ese día, no antes, no ese día, el día después. El día después me derrumbé. Y luego lo que vino después con la reacción de la sociedad. Cuando empezaban a atacar, digamos, directamente, y sobre todo ya cuando salió la sentencia, ¿no? Pero bueno, el miedo me duró el día después de la reacción, más que todo física, y luego se me pasó, porque yo dije, bueno, yo en conciencia hice lo que consideré correcto que había que hacer. Uno de los programas importantes en los cuales la Escuela de Historia pues, ha tenido una participación muy organizada es el del proceso de beca Mirna Mac para elaboración de tesis de grado de licenciatura en antropología. Este es una beca de resarcimiento y memoria que en el 2003 el Estado guatemalteco se vio obligado a formar a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre 2003 y 2004 se formaron los perfiles de lo que iba a ser posteriormente la beca Mirna Mac y a partir de 2007, un poco también por la presión internacional, se creó la primera beca Mirna Mac y la Escuela de Historia participó desde la primera convocatoria. Esta convocatoria es una convocatoria abierta, una convocatoria académica y que está conformada por organismos del Estado, por la Fundación Mirna Mac y por la Fundación Avanzo. Se escogen las mejores tesis de grado y a la fecha la Escuela de Historia ha participado en las 8 convocatorias y hemos ganado todas las becas. Cada año se asignan a estudiantes de antropología 2 becas, participan en la Universidad de San Carlos y en la Universidad del Valle de Guatemala y a la fecha 14 estudiantes de la carrera de antropología han obtenido las becas Mirna Mac. Es importante destacar que la beca Mirna Mac tiene como característica la selección por calidad académica de los planes de investigación de tesis. Es una beca de memoria, una beca que también da honor a los mártires universitarios a los cuales nadie ha reivindicado, pero también es una beca que vino a cambiar internamente un proceso muy débil que teníamos en la licenciatura en antropología. Hasta 2006 se graduaban entre 2 y 3 antropólogos por año. A partir del proceso de la beca Mirna Mac, en el que han participado 58 alumnos, 34 de ellos están graduados, muchos de ellos haciendo ya estudios de maestría y doctorado en el exterior o formando parte de importantes programas de investigación de universidades privadas y también en la Universidad de San Carlos. Cuando vi el trabajo que se hacía acá, me pareció sumamente importante el hecho de que un resultado de trabajo se viera inmediato, de una viuda que estuviera buscando los restos de su esposo, saber qué había pasado con su hijo. Esto me pareció que completaba mucho más toda mi espera de formación y de deseos y sentía que llenaba más rápidamente los espacios que alguien tenía que hacer. En ese tiempo nosotros acá hacíamos unas 10, 12 investigaciones al año y fue el tiempo después de la Comisión para Esclarecimiento Histórico y después la comisión había recomendado que se creara un plan nacional de exhumaciones
porque ellos vieron que la exhumación en sí misma era un acto de reparación para los familiares de las víctimas. Y esto ya nos hizo dividir un poco las áreas de trabajo por una especialidad. Entonces ya, digamos, tenemos el equipo directamente que son los arqueólogos, el equipo de los investigadores que en su mayoría son antropólogos sociales, el equipo que es directamente de antropología forense, que son los que analizan los restos, que en su mayoría son arqueólogos y antropólogos, digamos una mezclada ahí con eso. Nuestros procesos inician con la denuncia que hacen las comunidades que conocen dónde se encuentran los cementerios clandestinos ante el Ministerio Público. Cuando ya tenemos esto, el arqueólogo es el encargado de la búsqueda, de la ubicación, excavación y recuperación de los restos óseos y otros objetos materiales que pudieran ser parte de la escena del crimen. Toda la investigación arqueológica utiliza todos los métodos y técnicas de la arqueología tradicional con algunas modificaciones. Asimismo, posteriormente se inicia ya el informe o dictamen pericial, que es lo que actualmente están haciendo los compañeros. Todo lo que nosotros trabajamos aquí viene de campo. Todo lo que los arqueólogos encuentran, ellos encuentran pues, las osamentas y artículos asociados. A veces encontramos ofrendas, otras veces encontramos que, como no fueron familiares los que los inhumaron, sino que los victimarios, encontramos lazos, vendas en los ojos, encontramos balística. Entonces, todo lo que ellos encuentran se viene para acá y nosotros lo procesamos. Lo que primero que se hace con las osamentas que se encuentran es tomarles radiografías. Y en casos específicos, por ejemplo, tenemos una masacre en Estrella Polar, en el Arishil, de los 78 recuperados, 68 tienen impacto de proyectil de arma de fuego al cráneo. Entonces, con eso nosotros podemos establecer que no fue un combate, ¿verdad? Sino que fue obviamente una ejecución, ¿verdad? Para mí siempre ha estado en ese imaginario de todo estudiante, profesor del Sabatino, ¿por qué surge el profesorado? En el plan Sabatino, ¿verdad? Justamente es eso, ¿no? El grueso del estudiantado, del profesorado, actualmente y durante todas estas décadas, ya son más de 3 décadas, ha sido un estudiante trabajador. En un principio eran profesoras, porque de hecho el requisito para estudiar el profesorado era justamente que tenías que ser maestro de primaria en servicio para acreditar la posibilidad de incursionar a este profesorado. Seguramente así era, ¿no? Pero en el ínterin fueron cambiando los parámetros y se aceptó que pudieran incorporarse de otras carreras. Pero lo que sí es válido es pensar en el estudiante del Sabatino como un estudiante trabajador. Y pues yo tenía mi libro de texto y bueno, yo dictaba. Era una enseñanza tradicional la que yo daba. Me fascinaba. Pero para mí era fundamental que los estudiantes pues conocieran al dedo las fechas y los personajes, ¿verdad? Entonces aprendí los procesos en la escuela de historia y creo que los que salieron pues muy favorecidos fueron los estudiantes. Eso fue lo que yo fui a aprender a la escuela de historia, ¿verdad? A buscar los cómo y los porqués, ¿verdad? Algo que no hacía antes, pues porque pues yo no había aprendido así. Yo no había aprendido así, ¿verdad? Yo había aprendido de otra manera. Por eso le digo, fui a desaprender, fui a aprender procesos. Sí. Pues a mí me parece que el impacto es transformador. Primero, el profesor de historia y ciencias sociales va a enseñar a pensar, a formar estudiantes con una mentalidad crítica. Y eso se consigue, porque eso es todo un proceso, pues. Es todo un proceso. Y creo yo que ese es el gran impacto, el hecho de que los jóvenes y las señoritas de los
colegios, de los institutos, tienen esa mentalidad crítica que buscamos los profesores en el momento de impartir nuestros cursos, ¿verdad? O nuestro curso de ciencias sociales. Bueno, el instituto es el área de investigación de la escuela, ¿verdad? Donde se albergan los investigadores y se realizan, digamos, todos los proyectos de investigación de las 3 áreas que cubre la escuela. Digamos, hay aproximadamente 20 investigadores, de los cuales la mayoría son de historia. No tengo el número exacto, pero la mayoría son de historia, una cantidad similar de antropología y 2 investigadores titulares de arqueología. Además tiene 9 auxiliares, eso sí, 3 de cada área. Bueno, un investigador se propone un tema de investigación que es libre circunscrito a ciertas líneas de investigación que ya están establecidas y que se discuten cada cierto tiempo. Sin embargo, pues adentro de esas líneas de investigación, el investigador escoge algún tema de su elección, de su preferencia, plantea un plan de investigación y desarrolla ese plan durante el año, ¿verdad? Entonces tiene que entregar, digamos, avances de investigación a medio año y luego un informe final, que muchas veces es un informe que va de cubre varios años, es decir, se plantea una investigación para 3 o 4 años, tomando en cuenta que muchos de los investigadores solo tienen 4 horas, entonces es prácticamente un investigador de medio tiempo. Pues la divulgación, básicamente la revista Estudios ha sido la forma de sacar esta investigación, ¿verdad? En la que los investigadores proponen pues artículos de estas investigaciones grandes y eso se publica. Lo que pasa que por cuestiones principalmente económicas la revista se ha ido quedando para hacer solo un anuario y un anuario algo limitado de espacio, entonces es muy poco espacio de divulgación para tantos investigadores, ¿verdad? Luego los proyectos de investigación están archivados en la escuela, pero ha habido poca forma, creo yo, de divulgarlos, como no sean las formas que cada quien ha gestionado, ¿verdad? Es decir, un investigador busca cómo publicar y publica y si no, digamos, la escuela no tiene como los fondos para poder hacer libros, pues regularmente, porque sí se han hecho, de hecho hay una serie de libros ahí que la escuela ha ido haciendo a lo largo de los años, sin embargo no hay una política, digamos, o un dinero destinado específicamente para publicación de libros. Entonces estamos tratando de impulsar una nueva revista, Estudios Digital, que es una revista aparte y que tiene ya su propio, digamos, su propio número de clasificación y todo, es una revista diferente. Es una revista que ya tiene 2 números, ahorita va a salir el 3er número. San José era liberal y la Virgen socialista. San José era liberal y la Virgen socialista. Y el hijito que tuvieron, y el hijito que tuvieron, y el hijito que tuvieron, era puro comunista. Nosotros traíamos una tradición desde la Facultad de Humanidades y ahí cada
viernes de lectura de boletín se armaba un sketch, se armaba una obra pequeñita. No era sencillamente una lectura de boletín, sino era toda una actuación, todo un espectáculo que se montaba y cada semana montábamos algo diferente. Entonces, digamos, esa tradición la llevamos a la escuela de historia. Lo interesante del caso es que, como éramos pocos estudiantes, prácticamente participaba toda la escuela en cada una de las presentaciones. No pensaba hacer un teatro bolero que bajo el esquema existente de grandes montajes, sino una cuestión de teatro pobre, de matizarlo más. Digamos que un poco el sello del trabajo teatral era un poco teatro viviente, ¿no? Teatro vivo, living theater, que todos están participando, ¿no? Pero además empezamos haciendo teatro, digamos, en el C78, en el Cine Lux, la última velada del Cine Lux, Xibalbá, el reino del terror en Guatemala, nuestra primera obra, destinado desde el primer momento a hacer teatro histórico, ¿no? A partir de ese momento lo que hacemos es contar un poco la historia de Guatemala, y para quien no crean ese evento tan memorable y un poco el oficio de la escuela, que es historiar, hacer historia, ahí está la portada del diario El Gráfico de ese año, ¿no? En la que salimos una poesía. Esta primera experiencia en el Lux nos enseñó que podíamos comunicarnos, ¿no? Y eso creo que fue interesante, porque ya después los otros montajes en la escuela de historia, cuando se hacía la lectura de los boletines, era para ir armando una obra que después íbamos a seguir durante todo el año, ¿no? Cuando desaparece la velada, montamos nuestras obras, o sea, son 4 escenas. Primer viernes, segundo, tercero y cuarto viernes. Cuarto viernes es la escena final, donde es la consolidación del teatro. A partir de ese momento, el grupo de teatro salía a presentarse a todo el país, a los sindicatos, a las fincas. Es donde el grupo de teatros vive ya una trascendencia, digamos, y cambia completamente su sentido, porque nos volvemos como los que transmitimos a través de mensajes históricos el hecho de que ve cómo la historia en los tiempos actuales se refleja de nuevo, y puede uno hacer cualquier tipo de análisis que encuentra de nuevo las situaciones que se estaban viviendo, ¿no? 30 años no es nada, es un poquito parafraseando el tango, 20 años no es nada. Ya, entonces, ahora le ponemos 30 años. Y además, eso significa. Yo tampoco lo sabía. No, y hay otra cuestión. También Sabina dice a mis 40 y 10, y después a mis 40 y 20, ¿no? Para más o menos ir equilibrando la cosa. Para que no suene así tan duro. El Yeti está aquí. No. Dame más tiempo, vida, para conocerte aún. Dame un poco más de sangre que la que llevo en la carne. No me alcanza, dame más ojos y manos, vida.